Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para hablar de algo que, bueno, a mí personalmente me tiene fascinada desde hace muchísimo tiempo. Y si el título les dio alguna pista, estamos a punto de sumergirnos en el universo de una de las parejas más icónicas, queridas y, sí, digamos que también un poquito misteriosas del mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón. La pareja que nos hizo soñar con el amor, la química y, bueno, la verdad, un poquito de todo. Y no solo como pareja en pantalla, sino también fuera de ella. ¿Por qué quién no se acuerda de esos momentos, de esas fotos, de esos rumores que nos mantenían pegados a la pantalla y a las redes sociales? Así que si eres fan de las series turcas, si te enamoraste de Love is in the Air, si te encanta el drama, la emoción y las historias de amor, este vídeo es para ti. Vamos a explorar juntos por qué Kerem y Hande son una inspiración para muchos, porque su historia, tanto en la ficción como en la realidad, resonó tanto con el público y porque incluso ahora siguen siendo tema de conversación. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y recuerdos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy preparando contenido interesante sobre series, actores y todo lo que nos apasiona del mundo de las novelas turcas. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos con el vídeo. Bueno, empecemos por el principio, ¿les parece? La chispa, el flechazo, el inicio de todo. Y por supuesto me refiero al momento en que Kerem Bürsin y Hande Erçel se encontraron en el set de Love is in the Air. La serie, que originalmente se llamó Sen Kalkapm, rápidamente conquistó a audiencias de todo el mundo. ¿Y por qué? Bueno, en gran parte porque la química entre los protagonistas era explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que estaban juntos. La historia de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era un cuento de hadas moderno, con todos los ingredientes que amamos: amor, desamor, comedia, drama, y por supuesto, un montón de momentos románticos que nos hacían suspirar. Eda, una estudiante que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto, dos mundos completamente diferentes que por cosas del destino, se unen. Y ahí es donde la magia comienza. La forma en que Kerem y Hande interpretaron a sus personajes fue impecable. Lograron transmitir una conexión tan palpable, una complicidad tan real, que era imposible no creer en su amor. Sus miradas, sus gestos, la manera en que se complementaban, todo apuntaba a una química que iba más allá de la pantalla. Y eso, amigos, es lo que hace que una pareja sea icónica. No solo actúan bien juntos, sino que logran conectar con el público a un nivel emocional profundo. Nos hacían sentir lo que ellos sentían. Nos hacían creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, y en que a veces, los polos opuestos sí se atraen. Pero, ¿qué hizo que esta pareja fuera aún más especial? Bueno, aquí es donde entramos en el territorio de la vida real. Porque, como todos sabemos, la química que se veía en la serie no se quedó solo en la ficción. Los rumores comenzaron a surgir, las fotos tomadas por los paparazzi se multiplicaron, y la emoción de los fans llegó a un nivel increíble. Kerem y Hande en la vida real comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del set. Se les vio cenando, paseando, compartiendo momentos íntimos que no pasaron desapercibidos para nadie. Y poco a poco las especulaciones se confirmaron de estaban juntos. La noticia fue recibida con euforia por sus seguidores, quienes celebraron la relación como si fuera propia. Y aquí, creo, es donde reside parte del encanto y la inspiración que nos dan Kerem y Hande. Porque no solo eran una pareja exitosa en la ficción, sino que también decidieron compartir su amor con el mundo real. Y aunque esto no siempre es fácil, ellos lo manejaron con una elegancia y una discreción que se agradecen. Su relación, aunque corta, fue un ejemplo de cómo la vida puede imitar al arte, y cómo el amor puede surgir donde menos lo esperas. Nos mostraron que el amor puede encontrarse en el lugar de trabajo, en el set de una serie, y que, a veces, las historias más bonitas comienzan con un simple hola. Pero, ¿por qué son una inspiración? Bueno, en mi opinión, hay varias razones. Primero, porque nos mostraron que es posible encontrar el amor en cualquier momento y lugar. Que no importa si eres una estrella de televisión o una persona común y corriente, el amor puede llegar a tu vida cuando menos lo esperas.
Segundo, porque fueron un ejemplo de cómo mantener una relación en el ojo público. A pesar de la presión y las críticas, siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro. Hoy supieron mantener su privacidad. Y eso, en un mundo donde la vida personal de los famosos suele ser expuesta sin piedad, es algo que se valora mucho. Tercero, porque nos inspiraron a creer en el amor verdadero. A creer que existe esa conexión especial, esa química innegable, que te hace sentir vivo y que te da fuerzas para superar cualquier obstáculo. Nos mostraron que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, pero que al final, vale la pena luchar por él. Y por último, porque nos recordaron la importancia de disfrutar el momento presente. Aunque su relación no duró para siempre, nos mostraron que lo importante es vivir cada día al máximo, aprovechar las oportunidades y no tener miedo a expresar tus sentimientos. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, tiene sus propias reglas. Y lamentablemente la historia de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue recibida con tristeza por muchos, pero también con respeto. Porque al final lo importante es que ambos fueron felices, que vivieron su amor al máximo, y que nos dejaron un recuerdo imborrable. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa. Porque aunque su relación haya terminado, creo que es importante recordar que la inspiración que nos dejaron no se basa solo en su noviazgo. Se basa en lo que construyeron juntos, en el éxito que alcanzaron, y en la forma en que se apoyaron mutuamente. Kerem y Hande como actores son muy talentosos. Cada uno tiene su propia carrera, sus propios proyectos y su propio camino. Y creo que es importante reconocer eso. Admirar su trabajo, celebrar sus logros individuales, y recordar que aunque ya no estén juntos como pareja, siempre serán recordados como una pareja icónica. Después de su ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras. Kerem Bürsin ha participado en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actor y su compromiso con su profesión. Hande Erçel, por su parte, ha continuado cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, además de incursionar en el mundo del modelaje y convertirse en un icono de estilo. Y aunque sus caminos se separaron, su legado como pareja sigue vivo. Sus fans los recuerdan con cariño, y su historia de amor sigue inspirando a muchos. Porque al final lo importante no es cuánto tiempo dura una relación, sino la huella que deja en nuestras vidas. Y en el caso de Kerem y Hande, la huella es profunda. ¿Pero por qué seguimos hablando de ellos? ¿Por qué su historia sigue generando tanto interés? Bueno, creo que hay varios factores que explican este fenómeno. Primero, la química que tenían en pantalla era innegable. Era tan intensa, tan palpable, que nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque la serie haya terminado, y su relación también, la chispa que hubo entre ellos sigue viva en nuestros recuerdos. Segundo, la serie Love is in the Air fue un fenómeno global. Conquistó a audiencias de todo el mundo, y Kerem y Hande se convirtieron en estrellas internacionales. Su popularidad se disparó y su historia de amor se convirtió en un tema de conversación constante. Tercero, la forma en que manejaron su relación. A pesar de la presión mediática y los rumores, siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro, y supieron mantener su privacidad. Y eso, en un mundo donde la vida personal de los famosos suele ser expuesta sin piedad, es algo que se valora mucho. Y por último, la nostalgia. Todos amamos la nostalgia. Recordar esos momentos especiales, esas escenas románticas, esos sentimientos que nos hicieron experimentar, todo eso nos hace sentir bien. Y la historia de Kerem y Hande es una historia que nos hace sentir bien. Nos recuerda que el amor existe, que es posible encontrar la felicidad, y que a veces, los sueños se hacen realidad. Ahora, volviendo al tema de la inspiración, ¿cómo podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? ¿Qué lecciones podemos extraer de su relación? Bueno, aquí les dejo algunas reflexiones. Primero, no tengan miedo de expresar sus sentimientos. Si sienten algo por alguien, no duden en decirlo. La vida es corta, y no hay tiempo que perder. Segundo, aprendan a disfrutar el momento presente. No se preocupen tanto por el futuro y vivan cada día al máximo. Tercero, sean respetuosos con los demás. Traten a los demás con amabilidad y aprendan a valorar las diferencias. Cuarto, no se dejen llevar por las apariencias. Busquen la conexión, la química, la complicidad. Quinto, recuerden que el amor no es perfecto.
Habrá altibajos, momentos difíciles, pero al final, vale la pena luchar por él. Y por último, no se olviden de creer en ustedes mismos. Confíen en sus sueños, persigan sus metas, y no tengan miedo a equivocarse. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia de inspiración, de esperanza y de perseverancia. Nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, que es posible encontrar la felicidad y que al final, lo importante es vivir cada día al máximo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por el universo de Kerem y Hande, y que hayan encontrado alguna inspiración en su historia. Si fue así, no olviden dejar un like en el vídeo. Comenten qué fue lo que más les gustó, qué recuerdos tienen de la serie, y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a seguir creciendo y a compartir más contenido sobre el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Y hasta la próxima. Chao.